¿Existen duplicidades dentro de la historia de la antigua Roma? ¿Es genuina la historia de la antigua Roma o es una copia muy decorada de otra historia original supuestamente muy posterior? ¿Qué dos imperios originales sirvieron de modelo para la creación, sobre papel, de la mayoría de reinos e imperios antiguos y medievales? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En este vídeo os hablaré muy por encima de temas que más adelante iré desarrollando de manera más detallada. Por tanto, si veis que algo os extraña, os parece muy what the fuck y no os cuadra en vuestro esquema mental, incluso tras haber visto varios de mis vídeos, los que los habéis visto todos no tenéis excusa, ya os lo digo, tranquilos, que todo tendrá su explicación y en un futuro lo entenderéis perfectamente. Así pues, empecemos. Atención guionistas, que aquí hay película. Vamos con algo de suma importancia. Como ya dije en anteriores vídeos, el original principal de los antiguos reinos fue principalmente un único imperio, la Rus Ordá, de los siglos XIV al XVI, cómputo scaligeriano, también conocida como imperio entre comillas mongol o Gran Rus, y en menor medida la Atamania de los siglos XV y XVI, también conocida como Imperio Otomano. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Sí? ¿Seguro? Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. En cuanto al término mongol, ya os explicaré en su debido momento qué significaba en el pasado, al igual que muchos otros términos que hoy en día se asocian a etnias, naciones y culturas, pero que antaño fueron algo totalmente diferente. La gran conquista mongola del siglo XIV creó un enorme imperio que se extendió por Eurasia y África. La colonización del siglo XIV no resultó demasiado complicada para la Rus Ordá. El hecho es que en aquella época Europa estaba todavía muy poco poblada. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el cronista bizantino Juan Malalas. Todo esto, evidentemente, teniendo ya en cuenta los corrimientos cronológicos que ya expliqué en anteriores vídeos. En consecuencia, el crecimiento de las ciudades europeas comenzó solamente a partir del dominio del imperio mongol. ¿What? Sé que todo esto puede sonar extraño y que querréis explicaciones adicionales. Las tendréis, no os preocupéis, sed pacientes, todo llegará en su momento. El mismo Juan Malalas nos dice también que los principales antiguos dioses griegos, tales como Cronos, Zeus y demás, no fueron realmente dioses, sino los primeros reyes asirios. Es decir, como ahora podemos comprender, fueron los zares janes de la Rus Ordá del siglo XIV, cómputo scaligeriano. Entre ellos el famoso Gengis Khan, una figura importantísima y que nada tiene que ver con la imagen que nos presenta la historia oficial. No entiendo nada. Los paralelismos dinásticos muestran que el antiguo imperio romano no es otra cosa que, sí, lo habéis adivinado, el gran imperio mongol de los siglos XIV-XV. Es decir, desde su surgimiento en el siglo XIV hasta la conquista otomana de los siglos XV-XVI. En otras palabras, la antigua Roma es un reflejo de la historia de la Rus Ordá de los siglos XIV-XV en las páginas de los libros antiguos, escritos principalmente en Europa occidental entre los siglos XV al XVII. Estás mal de la cabeza, joder. Pero te estás escuchando. Imagino que vuestras caras ahora serán un cuadro. Muchos estaréis pensando que es una completa locura. Eso es una locura. No, es la verdad. Algunos quizás estáis pensando ya en salir del vídeo. Pensaréis, ¿pero qué está diciendo este loco? ¿Qué dice, hippie colgado? Toda Europa está repleta de construcciones romanas, por no hablar ya del latín y las lenguas romances que descienden de él. Por supuestísimo. El escepticismo es la base de una mente despierta y de la ciencia en sí. Dudar de todo es parte del pensamiento científico.
pero también lo es la curiosidad y la incansable búsqueda de la verdad. Naturalmente, pero existe la verdad. Y la verdad. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Si os quedáis conmigo hasta el final, descubriréis que en la historia y en la arqueología nada es tan unívoco ni evidente. Que en realidad nada es lo que parece. O mejor dicho, nada es lo que nos hacen creer que parece. Yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. La historia anterior al siglo XVII que conocemos hoy en día es solamente una versión del pasado, surgida de unos pocos despachos y gabinetes durante la época de la Reforma y extendida ampliamente gracias a la imprenta. Dicho todo esto, sigamos. Repito que este importante hecho de la reconstrucción histórica de la nueva cronología se sigue de una cadena de paralelismos dinásticos, que ya expuse en anteriores vídeos y que os recomiendo que veáis para comprender todo aquello que os voy a ir exponiendo de aquí en adelante. Hazlo. Concretamente, se trata de los siguientes imperios. La nomenclatura que utilizo es la de la nueva cronología. 1. El segundo imperio romano, supuestamente de los siglos I al III, es decir, la antigua Roma. 2. El tercer imperio romano, supuestamente de los siglos III al VI, es decir, la Roma tardoantigua y alto medieval. 3. El Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII. 4. El Imperio de los Habsburgo, de los siglos XIV al XVI. 5. Los zares Janes de la Rus-Ordá, de los siglos XIV-XVI. Es decir, el original de los anteriores. En anteriores vídeos no hice hincapié en la relación e identificación de los números 1 y 5, puesto que consideré necesario preparar el terreno psicológico, describir en un primer momento los paralelos menos radicales, es decir, la identificación de dinastías muy antiguas con otras antiguas, por ejemplo 1 y 2. Y solo después tenía pensado pasar a las identificaciones principales que dibujan el cuadro final. Sé por propia experiencia que no es nada fácil. Yo mismo tuve que hacer un gran esfuerzo ya no para aceptar, sino simplemente para asimilar la información que la nueva cronología ofrece. Imaginad, yo, graduado en historia, conocedor de decenas de fechas antiguas y medievales, de reinados, batallas, tratados de paz, etc. Pero el esfuerzo merece la pena, hacedme caso. Hecho este breve excurso, sigamos. En los siglos XV-XVI, los vastos territorios europeos y norteafricanos sufrieron el mazazo de la invasión otomana, que, por muy extraño que parezca y por muy chirriante que suene, alcanzó también las costas americanas. ¿Qué? Y repito, no penséis en etnias concretas. De hecho, los propios otomanos originarios no fueron lo que la historia oficial nos intenta hacer creer. Sé que ahora mismo ya estáis en plan what the fuck y ya no sabéis qué demonios estoy diciendo. Pero repito, tranquilos, todo tendrá su explicación. En la memoria de los europeos occidentales de los siglos XVI y XVII, descendientes de los ordineses, es decir, de las gentes de la Horda, de la primera mitad del siglo XIV, los tiempos de la antigua Rus-Ordá de los siglos XIV-XV se convirtieron en un bello recuerdo nostálgico. Los europeos occidentales en los siglos XVI-XVIII describieron esta época como la maravillosa y majestuosa antigua Roma, una civilización que cayó por las acometidas de malos pueblos bárbaros. Son bárbaros, seres inhumanos. Bárbaros. Tras distorsionar la historia, comenzaron a ocultar que el objetivo de la invasión otomana fue, en primer lugar, acabar con las epidemias en Europa y crear un cordón sanitario. Los reformistas antepusieron y remarcaron el aspecto bélico de la invasión. Culparon de la bárbara destrucción de la antigua Roma, es decir, de las provincias occidentales de la Rus-Ordá de los siglos XIV y XV, a los agresores, la propia Rus-Ordá y el Imperio Otomano. Así surgió la tensión entre Occidente y Oriente, que en los siglos XVIII y XIX llevó en más de una ocasión a la confrontación militar. Ahora es comprensible por qué los europeos occidentales, a partir del siglo XVI, comenzaron a tratar con un respeto tan profundo y con tanta trepidación a la férrea antigua Roma. Se empezó a hablar de esa época con elementos de idealización, presentándola como una bella y severa leyenda, digna de emulación. Es más,
Si os fijáis, siempre que se habla de las conquistas de Roma, que evidentemente fueron brutales, sangrientas y crueles, se hace desde la justificación. La ideología historiográfica se puede reducir a la siguiente frase: los romanos mataban e imponían sus leyes, sí, pero con ello traían la civilización y mejoraban la vida de los bárbaros y atrasados pueblos que ellos sometían. Si cuela y si no me la pela. En los siglos XVII al XX, por toda Europa occidental, se restauraron y reconstruyeron respetuosamente las antiguas ruinas romanas. Y allí donde no quedaba prácticamente nada, sencillamente se construyeron ex novo, desde cero, para luego ser declaradas ruinas y restos de campamentos, acueductos, teatros, arcos, columnas, etc., romanas. Todos querían tener sus propias atracciones, sus parques temáticos. Es decir, representaban in situ, con toda franqueza, presuntas antigüedades romanas. Sin tener ni un ápice de vergüenza, erigían, digamos, varias columnas semidestruidas con restos de arcos, de hormigón moderno, por cierto. Se esforzaron por hacer grietas y agujeros en los muros recién levantados. Con mucho arte rompieron los nuevos ladrillos para que parecieran antiguos y desgastados. Le otorgaron un aspecto todavía más antiguo con barro, tierra y hollín. Todos estos trabajos fueron obra de numerosos diseñadores y artistas de la época. En ocasiones incluso colocaban cerca objetos y restos realmente antiguos. Todas estas ruinas de atrezo fueron rápidamente datadas y ahora tienen tablillas informativas. Los turistas las visitan sin saber que tienen delante de ellos un auténtico fraude. Y esto me duele mucho decirlo, pues aparte de ser graduado en historia, soy también experto en guía turístico. Un ejemplo es el antiguo campamento militar romano de la parte norte de la ciudad alemana de Xanten, situada al noroeste de Renania del Norte-Westfalia, uno de los 16 estados federados de Alemania. De hecho, así lo llaman, reconstrucción de campamento o campamento reconstruido. Y menos mal. Digamos que es una especie de decoración teatral, un importante elemento de educación de la correcta historia europea occidental. Y yo os pregunto, ¿cuántos yacimientos declarados antiguos y supuestamente auténticos son en realidad falsificaciones no reveladas? Esa es la gran pregunta. El famoso pintor francés Hubert Robert, en 1784, fue designado responsable de la organización del Museo del Louvre y conservador de su galería de arte. Creó toda una serie de enormes y realmente maravillosos lienzos verdaderamente impresionantes que representan ruinas de la antigua Roma. Hubert fue declarado nueva esperanza del arte francés. Pintaba gigantescos templos romanos semiderruidos iluminados por el sol poniente, monstruosos fragmentos de estatuas iluminadas por la misteriosa luz de la luna, columnatas hipertrofiadas cubiertas de vegetación. Pero en realidad nunca hubo construcciones de tales dimensiones en Europa occidental. Hubert simplemente pretendía emocionar a los espectadores con tales exageraciones. Como ahora llegamos a comprender, fue representante de un determinado espíritu de la época. Junto a las enormes edificaciones pintaba pequeñas figuras humanas que miraban con asombro las huellas del grandioso pasado de Europa. La poesía de las ruinas romanas atraía y atrae a día de hoy a muchísima gente. De esta manera, la historia del Imperio Mongol se dividió en dos imágenes antagónicas. Una fue convertida en un mito idealizado digno de ser venerado, mientras que la otra pasó a ser la imagen de la barbarie y de todo mal. La conclusión de la reconstrucción, sin entrar todavía en los detalles, es la siguiente. Tened a mano la vaselina porque lo que os voy a decir ahora es bastante chocante. 1. La antigua Roma es principalmente el reflejo del gran imperio mongol de los siglos XIV-XV. Los emperadores romanos son los zares janes ordineses. 2. En la época de los siglos XIV al XVI se denominaba con el nombre de Israel, incluido en la Biblia, a la Rus Orda, con capital en Vladimir Yaroslavl, urbe que en las crónicas rusas es conocida con el nombre de Novgorod el Grande, que nada tiene que ver con la ciudad homónima actual. Luego, la capital se trasladó a Moscú.
con el nombre de Israel se subrayaba el carácter militarizado y belicoso de la metrópoli. Y está claro el porqué. Las huestes de la Rus Jordà siempre han infundido temor. De hecho, a día de hoy lo siguen haciendo. 3. En la misma época se denominaba Judea o Judá, incluido en la Biblia, al Imperio Otomano, con capital en Constantinopla, actual Estambul. Esta capital se fundó cerca de la antigua metrópoli del Imperio de Romania, es decir, el Imperio Romano primigenio y original, también conocido como Imperio Bizantino o Bizancio. Esta urbe es la Jerusalén evangélica, que nada tiene que ver tampoco con la Jerusalén actual. Esta ciudad fortificada se conocía con el nombre de Ioros, que proviene del griego hieros, sagrado. Esta urbe también es conocida como Troya, la famosa Troya de Homero. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! Con estos nombres se subrayaba el carácter religioso de esta parte del imperio. ¿Por qué? Pues evidentemente porque con Jerusalén está relacionada directamente la historia de Cristo. En la ciudad en la que fue crucificado Jesús se comenzó a alabar a Dios. Toda la región se convirtió, claro está, en Tierra Santa. Si habéis flipado con todo lo que os he descrito, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos. Todas estas afirmaciones no son más que meros esbozos, esquemas sucintos que desarrollaré en futuros vídeos. Thank you. La imagen que tenéis en vuestras pantallas es una antigua representación del Papa Gregorio VII. Esta otra pertenece al pintor renacentista italiano Marco Palmezzano y representa a Juan Bautista. ¿Por qué os pongo estas dos imágenes? Pues sencillamente porque en próximos vídeos, al hablar de paralelismos dinásticos y corrimientos cronológicos, trataremos el tema de los reflejos de Jesucristo y demás personajes que están directamente relacionados con él. Para que tengáis un cuadro cronológico más claro en vuestras mentes, os voy a exponer brevemente ciertas cuestiones. El término Primer Imperio Romano en la nueva cronología hace referencia al antiguo reino fundado por Rómulo y Remo, supuestamente en el año 753 a.C. Ambos hermanos, según cuenta la leyenda, fueron alimentados por una loba. La imagen más famosa de esta leyenda es la estatua etrusca de la Luperca. Este primer imperio romano acabó con el rey romano Tarquinio el Soberbio. El término Segundo Imperio Romano hace referencia al Estado romano a partir del gobierno de Lucio Sila, es decir, supuestamente a partir de los años 83-82 a.C. Este Segundo Imperio Romano acabó con el emperador Caracalla supuestamente en el 217 después de Cristo. El término Tercer Imperio Romano hace referencia al Estado romano a partir del emperador Lucio Aureliano, es decir, supuestamente a partir del 270 después de Cristo. Este Tercer Imperio Romano acabó con el rey Teodorico, supuestamente en el año 526. Al comparar el Segundo y el Tercer Imperio Romano, se descubrieron chorros dinásticos claramente paralelos. Si todavía no sabéis qué son los chorros dinásticos y de qué paralelismos estoy hablando, os recomiendo que veáis los vídeos que dediqué al tema en cuestión. El corrimiento cronológico entre ambos imperios es de aproximadamente 330 años. El primero en señalar la correspondencia entre el Segundo y Tercer Imperio Romano fue el enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov. Sin embargo, al no disponer de metodología objetiva de selección y comparación de las dinastías concordantes, Morozov se limitó a la simple elección. Como resultado, las cadenas de gobernantes propuestas por él resultaron no ser las óptimas, en ocasiones incluso erróneas. Mientras que el padre de la nueva cronología, el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, utilizando métodos empíricos matemático-estadísticos, que ya expuse en su momento y que podéis encontrar en una lista de reproducción dedicada exclusivamente a estos mismos, sí consiguió dar con los chorros óptimos. Es más, acabó descubriendo que el paralelismo entre el Segundo y Tercer Imperio Romano no es en absoluto el principal, sino secundario, es decir,
ambos imperios son reflejos fantasma de un imperio medieval muy posterior de los siglos XIV al XVI, concretamente, como ya he dicho, del gran imperio mongol. La correlación entre el segundo y tercer imperio romano la podéis ver también en este otro esquema. Los primeros tres emperadores del segundo imperio romano, Sila, Pompeyo y César, en la historia escaligeriana se consideran algo así como emperadores ficticios, de facto, es decir, individuos que portaron el título de emperador de manera simplemente formal, como de mentira. Sin embargo, esta opinión contradice a las fuentes antiguas, que llaman a estos gobernantes emperadores sin ningún tipo de reservas. Véase, por ejemplo, lo que escribía Plutarco. En uno de mis anteriores vídeos expuse la proximidad estadística de sus chorros dinásticos. La duración total de ambos imperios es algo diferente. El segundo imperio romano duró 299 años, mientras que el tercero 256. Aunque los 43 años de diferencia no sean muchos teniendo en cuenta la duración total, sí exigen una atención especial a la hora de analizar la comparación. Resulta que en el segundo imperio no hay ni un solo cogobierno masivo, es decir, ni un solo cogobierno comparado con la duración del propio gobierno. Al mismo tiempo, el tercer imperio romano tiene 4 de tales cogobiernos. Si representamos ambas dinastías sobre un eje temporal y a cada gobernante con un fragmento que marque el inicio y el final de su mandato, se ve todo más claro. Los 4 grandes cogobiernos dividen el tercer imperio romano en 5 bloques. ¿Qué pasaría con el gráfico del tercer imperio si elimináramos estos cogobiernos? Es decir, si separáramos los pares correspondientes de los emperadores y los pusiéramos consecutivamente uno detrás de otro. Pues resulta que si hacemos esto con el gráfico de gobiernos del segundo y tercer imperio son prácticamente idénticos. Este simple ejercicio nos da la diferencia de los 43 años mencionados. Por tanto, la diferencia se acumuló debido a estos 4 cogobiernos. Al separar a los cogobernantes, descubrimos que la diferencia desaparece. La duración de los imperios coincide y las 2 dinastías concuerdan. De esta manera se entiende el mecanismo de duplicación. Ciertos cronistas hacían más antiguas 2 listas distintas de una misma dinastía medieval de los siglos X al XIII o de los siglos XIV al XVI. O bien uno de los cronistas, al enviar al pasado la dinastía medieval, separó con ello a sus cogobernantes, anotándolos de manera consecutiva uno tras otro para simplificar, por ejemplo. O bien otro cronista, por el contrario, comprimió a los gobernantes, uniendo a varios de ellos entre sí y reduciendo con ello la duración completa de toda la dinastía. Y recordad que con el término dinastía no estamos haciendo referencia a ascendentes y descendientes directos de sangre, sino a una serie consecutiva de gobernantes. Así surgieron 2 duplicados fantasma, concretamente el segundo y tercer imperio romano. El chorro dinástico del segundo imperio, que ha entrado a formar parte del paralelismo, prácticamente agota todo el segundo imperio. ¿Eso qué significa? Es decir, en la correspondencia no han entrado solamente los siguientes 4 emperadores: Otón, 69 después de Cristo, Vitelio, 69 después de Cristo, Lucio Vero, 161-169 después de Cristo y Geta, 209-212 después de Cristo. Está claro por qué no pudieron acabar en el paralelismo. Todos ellos cogobernaron con figuras mucho más importantes, incluidas en la correspondencia. En concreto, a Lucio Vero lo tapa Marco Aurelio, a Geta lo tapa Caracalla, mientras que Otón y Vitelio gobernaron menos de un año. En cuanto al tercer imperio romano, tras la división del imperio en sus mitades occidental y oriental, los gobernantes a comparar son principalmente los de Occidente. Hay que tener en cuenta que ciertos emperadores no entran dentro del paralelismo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque duraron poco, apenas 1-2 años. Algunos solo se conocen a través de ciertas monedas. Es más, algunos ni siquiera gobernaron en Roma, sino en las provincias del imperio, en la Galia, en África, etc. He aquí unas cuantas representaciones de los antiguos emperadores del tercer imperio romano, sacados de la famosa Crónica Universal del humanista alemán Hartmann Schedel. La mayoría de ellos están representados con cetros y orbes, llamados también globos crucíferos. En consecuencia, estos gobernantes se consideraban reyes cristianos.
todo esto contradice categóricamente a la versión scaligeriana de la historia. Esta, evidentemente, explica todos estos fenómenos utilizando el famoso concepto historiográfico de anacronismo medieval. Por no mencionar ya las habituales acusaciones ad hominem en plan, bueno, ¿qué esperáis? Era una persona del medievo, ignorante. Y así se puede explicar cualquier cosa, sin profundizar siquiera en el quid de la cuestión. Sin embargo, todos estos ejemplos entre comillas anacrónicos encajan perfectamente en la reconstrucción histórica de la nueva cronología, fundamentada sobre una base empírica de análisis matemático-estadísticos y astronómicos. Muchos pensaréis, claro, es evidente que se trataba de anacronismos vinculados a la ignorancia y el desconocimiento, puesto que hay cientos de estatuas y monedas que representan de manera diferente a los antiguos gobernantes. Ese era su aspecto real. El otro aspecto medieval es producto de su época, es decir, de la ignorancia y el desconocimiento. Bueno, evidentemente existen cientos de estatuas, monedas, medallones, etc., que efectivamente representan a los antiguos gobernantes de una manera que hoy en día se conoce como clásica, antigua. Y si bien el estilo es realmente clásico, lo que habría que preguntarse es, ¿cuándo surgió? Dicho de otra manera, ¿es posible que este perfecto estilo clásico fuese realmente una idealización muy posterior? Y es que la pregunta es totalmente razonable, pues casualmente dicho estilo representativo está unido precisamente a un altísimo nivel de artesanía. Según la historia oficial, este nivel se alcanzó en la antigüedad para después perderse en el olvido. Supuestamente, los grandes artesanos de la antigüedad desaparecieron, no transmitieron sus conocimientos. Ningún nuevo monarca quiso aprovechar esos conocimientos y esa belleza escultórica. Supuestamente durante el medievo el arte descendió a niveles muy primitivos. De hecho, la historia oficial nos asegura que, por ejemplo, existen cerámicas medievales que son muy similares a cerámicas prehistóricas. Esa degradación es, a día de hoy, inexplicable. Por mucho que se esfuercen ciertas personas y por muchas teorías descabelladas y acientíficas que se les ocurran. La nueva cronología elimina de un plumazo todas estas incongruencias y da explicaciones sencillas a supuestos enigmas y problemas complejos. Pero tranquilos, no desesperéis, todos estos temas y muchos otros los trataré en futuros vídeos. En cuanto a los paralelismos, evidentemente no voy a entrar en su análisis pormenorizado. Necesitaría muchísimo tiempo. Los vídeos serían interminables y aburridísimos. Hacedme caso. Por eso, si os interesan los detalles del análisis matemático-estadístico, os recomiendo leer por vuestra propia cuenta los libros de la nueva cronología, o por lo menos las partes dedicadas específicamente a esta cuestión. Os dejo los enlaces en la descripción. Si tenéis un buen nivel de inglés, lo podéis comprender todo perfectamente. Como curiosidad final, he aquí uno de tantos ejemplos de renacimiento de lo antiguo en la época de los siglos XIV al XVI. Los propios historiadores caligerianos señalan que casi 1000 años después de Isidoro de Sevilla, el mismo esquema de temperamentos relacionados con las estaciones del año, al igual que con las edades del ser humano, está representado en un libro de medicina de la Inglaterra del siglo XV. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Yeah.